Buenos días, hermanos y hermanas, les doy la paz del Señor. Vamos a empezar esta mañana cantando a nuestro Señor, dándole solamente el honor y toda la gloria a Él. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Vamos a ir cantando a nuestro Señor en esta mañana.
destello de tu gloria. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Mis amados hermanos, en esta mañana les hago llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes. Este es un día separado para honrar el nombre de Dios, pero también para escuchar la palabra de Dios. El mandamiento más importante que corre a través de toda la Biblia es el mandamiento amar. No hay mandamientos más importantes que estos dos: amar a Dios y amar al prójimo. Y ambos se verán reflejados en nuestra relación con Dios. La Biblia nos habla de la importancia de conocer a Dios. También nos habla de la importancia de amar a Dios y de la importancia de tener una relación personal con Dios. A través de toda la Biblia nos habla de este asunto. Por eso en esta mañana he titulado el sermón ¿Conoces a Dios? Yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, honestamente, ¿conoces a Dios? Porque muchos piensan que Dios no existe. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y muchos pretenden pensar de esa forma en este tiempo. A lo largo de los siglos, las personas han venido pensando así, no hay Dios. Dios ha muerto, Dios no existe. Pero nosotros, los cristianos, sabemos que Dios es real, que Él realmente existe.
Y por tanto le invito a orar en esta mañana para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Padre del cielo, te doy gracias en esta mañana. Y Señor, rogamos que tú nos hables en este día, que tú puedas, Padre, ministrar, Señor, nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres real, que tú, Señor, realmente existes, que tú, Señor, eres quien está, Señor, acompañándonos en medio de esta situación, Señor, día a día. Nos fortaleces, nos alientas, nos amas, nos perdonas, nos guías, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte mejor cada día. Y en esta mañana, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? En primer lugar, porque sin Dios no podemos hacer nada. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, en la Biblia de las Américas: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es la persona con quien pasas más tiempo? ¿Con quién pasas más tiempo escuchando y hablando? Aquí dice la Escritura: separados de mí nada podéis hacer. No podemos separarnos de Dios, no podemos alejarnos de Dios. Mucho más aún en medio de esta situación tan difícil, debemos de estar cerca de Dios. Debemos mantener nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios cada día. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo más importante es conocer a Dios. Si tú aún no conoces a Dios, deberías preguntarte en esta mañana: ¿qué es lo que te impide acercarte a Dios? Puedes acercarte a Dios en esta mañana. Puedes conocer a Dios en este día a través de Jesucristo. Dios es alguien accesible y de hecho Dios desea que los seres humanos le conozcan a Él de manera personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios el Padre ha enviado a Jesucristo a este mundo con este propósito de que el hombre pueda conocer a Dios más de cerca. Dios se ha hecho hombre y habitó entre los hombres. Y dice la Escritura que vimos su gloria como gloria del unigénito, del Padre. Alguien lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia, lleno de amor. Dios vino a nosotros para darse a conocer. Una relación personal con Dios significa más que saber acerca de Él, es tener una relación estrecha con Él. Por ejemplo, podríamos decir que conocemos al presidente de la República Argentina. Pero si el presidente no puede reconocernos en medio de una multitud, si no tenemos acceso a Él, si nunca hemos compartido nada con Él, no hemos compartido nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, tampoco podemos hablar de una amistad real con el presidente. Porque si realmente el presidente fuese nuestro amigo, pues podríamos compartir con él pensamientos, inquietudes, sentimientos, planes, decisiones. De igual forma, una relación con Dios es similar. Si nuestra amistad con Dios es verdadera, es genuina, vamos a darle la bienvenida a Dios en nuestras vidas. Y en todos los asuntos de nuestra vida, Dios ha de ser parte. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? En segundo lugar, porque nadie es más importante que Dios. No hay persona más importante en este mundo que Dios. Para nosotros los cristianos especialmente, Dios es la persona más importante. Él es la prioridad. En este mundo nada ni nadie es más importante que Dios. Y estamos aquí, mis amados hermanos, como peregrinos en este mundo, y nuestro objeto, nuestra motivación y nuestra principal misión es servir a Dios. No a los ojos de los demás, es servir al Señor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos como para Él. Nuestras vidas están a su servicio.
Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. No nos alabemos, hermanos, en nuestra valentía. No nos alabemos, hermanos, de nuestra riqueza o de nuestras riquezas, de lo que tenemos, de lo que poseemos. Mas, hermanos, alabémonos en esto, en entender y conocer a Dios. Hermanos amados, nuestras acciones mostrarán que creemos en Él y que Él es la clase de persona que nosotros deseamos en nuestros hogares, en nuestros planes, en nuestras alegrías y en nuestras tristezas. Dios debe ser parte de nuestra vida, si aún no lo es. Y si estás alejado de Dios, si estás lejos de Dios, si tu relación con Dios está distante, en este día debes acercarte a Dios de todo corazón. Debes volver a Él. Una relación con Dios es más, pero no menos que cualquier otra relación. ¿Qué quieres que se escriba de ti cuando mueras? ¿Que diga que hiciste grandes cosas, que lograste muchas cosas, o que se diga que conociste a Dios, la persona más importante del planeta? Dice Génesis 2, 5, 22 y 24, y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se repite 2 veces en este pasaje este asunto de caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nosotros, hermanos, en este mundo debemos caminar con Dios. Somos peregrinos en este mundo y debemos caminar con Dios. Y llegará el día en que nosotros también desaparezcamos de este mundo, porque Dios nos llevará a su presencia. Estamos esperando, mis amados hermanos, la promesa del Señor, su regreso, el regreso por su iglesia. Y un día todos desapareceremos de la faz de la tierra. Seremos levantados a la presencia de Dios. Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No solamente Enoc caminó con Dios, también Noé caminó con Dios. Si quieres ser influyente, camina con Dios. Él es la persona más importante en este mundo. No es ningún artista, no es ningún famoso del deporte o del espectáculo. La persona más importante es Dios. Por ejemplo, hermanos, algunas veces, para muchos, es difícil la santidad, es difícil la separación del mundo, es difícil vivir lejos de toda contaminación, en un mundo que cada vez más se corrompe, que cada vez más se pervierte. ¿Sabes cuál es la razón principal? Es que no caminan con Dios, no tienen comunión con Él. El caminar con Dios va a alejarnos del pecado. Si ustedes y yo caminamos con Dios y estamos en una relación estrecha con Él, Él va a decirnos qué hacer. Él va a decirnos lo que está mal, Él va a decirnos lo que está bien. Nadie tiene que decirnos. Dios va a decirnos claramente por la palabra qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es moral y qué es inmoral. Si Dios nos habla cada día a través de su palabra, sabremos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo e injusto, entre lo correcto e incorrecto. Por eso 1 Timoteo 4:7 dice, hermanos, disciplínate a ti mismo para la piedad. O lo dice en la Reina Valera 60, ejercítate para la piedad. Y esa palabra disciplínate o ejercítate alude a una expresión atlética que describe el esfuerzo riguroso
y al sacrificio individual que practica un atleta para una competencia. Ese mismo sacrificio, ese mismo esfuerzo riguroso debemos tener nosotros a la hora de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios, de ejercitarnos para la piedad. Y la palabra piedad se define como toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Debemos disciplinarnos para el crecimiento, para la madurez, para el conocimiento de Dios. Disciplinadamente cada mañana debemos sentarnos a los pies del Maestro. Alguien dijo, hermanos, que el verdadero cristianismo es disciplina. Se necesita disciplina, hermanos, para orar. Se necesita disciplina para leer, estudiar la palabra de Dios. Se necesita disciplina. La vida es un día a día. Estamos, hermanos, los creyentes, obligados a tener disciplina. ¿Por qué debemos tener disciplina, hermanos, en nuestro caminar con Dios? Porque, hermanos, si no tenemos disciplina, hermanos, fracasaremos en todo lo que emprendamos. Por ejemplo, mis amados hermanos, los estudiantes tienen disciplina, tienen un horario específico para estudiar, para hacer sus deberes. Y los cristianos debemos también tener un horario específico para poder encontrarnos con Dios, para poder hablar con Dios, para poder escuchar a Dios. En tercer lugar, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque escuchar a Dios es indispensable. Escuchar a Dios es indispensable. ¿A quién estás escuchando en medio de esta pandemia? Probablemente estás escuchando a muchos predicadores. ¿Qué voz estás oyendo en medio de esta pandemia? Quizás estás oyendo la voz de muchos predicadores, de muchos maestros de la Biblia. Pero mis hermanos, debemos oír la voz de Dios a través de su palabra. Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Dice Lucas 10:38 al 42, en la versión de la Biblia de las Américas: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y habla de Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mis amados hermanos, también nosotros podamos sentarnos cada mañana a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Y para eso necesitamos disciplina. Y escuchar a Dios es indispensable. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Probablemente, mi hermano, estés en esta mañana preocupada y molesta por tantas cosas. La preocupación, mis hermanos, no tiene ningún provecho. Por eso la Escritura dice, mis hermanos, que no debemos afanarnos. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. No os afanéis por el día de mañana. Si hay afán en ti, si hay ansiedad en ti, debes descansar en esta mañana en Dios. Pero también probablemente puedes estar molesto por algunas cosas, por tantas cosas que hay que hacer. Si hay molestia en tu corazón, quizás estás ofendido por algo u ofendida por algo. Alguien te hizo daño, alguien dijo alguna cosa inapropiada de ti. Probablemente estés ofendido con Dios o ofendida con Dios por alguna razón. Quizá piense que Dios es injusto, Dios no hace nada, porque nos encontramos en medio de esta situación tan difícil, de pandemia, de enfermedad, de inseguridad, de hambre. Si estás molesto con algo o por algo, te insto en esta mañana que puedas arreglar eso con Dios y delante de Dios. Dice, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Que su palabra, hermanos, sea nuestra vida y que nuestra forma de vida sea nuestra adoración. No podemos separar la palabra de la adoración y la oración. La palabra y la oración van juntos. Sentarse para escuchar al Señor es primero que todo.
y para eso necesitamos disciplina. Y es indispensable que podamos escuchar a Dios cada mañana. Por tanto, quiero decirte, mi hermano, en esta mañana, ten cuidado de tu vida espiritual. Ten cuidado de tu vida espiritual. Es tu responsabilidad personal, es la responsabilidad de cada uno en particular. Mantener la vida espiritual es más importante que muchas cosas, muchas ocupaciones en la vida. Debemos mantener nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual en medio de esta situación. Dice Hebreos 11, 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios es alguien que habla. Y si Dios es alguien que habla, pues nosotros debemos escuchar. ¿Qué es lo que Dios te ha venido diciendo en todo este tiempo? Yo estoy seguro que Dios te ha estado hablando. Pero Dios habla a través de su palabra. Y dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado, dice, de muchas formas. Y Dios ha hablado en el pasado a través de los profetas, quienes eran mensajeros de Dios, quienes hablaban de parte de Dios, quienes decían, así ha dicho Jehová. No hablaban de sí mismos. Simplemente eran voceros, eran mensajeros. Los pastores, los maestros de este tiempo también somos mensajeros. Somos quienes que proclamamos la palabra de Dios. El mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios. Y dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado a través del Hijo. Y esto se conoce como revelación especial. A esto de la palabra escrita y a esto de la persona de Jesús, quien vino a vivir, a morar entre los hombres. Vimos la gloria de Dios, dice Juan, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la representación viva de la persona de Dios. Jesús en carne y hueso, Jesús hecho hombre, mostró la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios. Todo lo que Dios es, lo podemos ver reflejado en la persona de Jesús. Y si leemos los evangelios, los 4 evangelios, vamos a darnos cuenta de cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Si deseamos, hermanos, mantener nuestra relación íntima con Dios, debemos disciplinarnos en 4 hábitos. Es indispensable escuchar la voz de Dios. Por tanto, hermanos, oye su voz cada mañana a través de la palabra. Moldea tu vida con las palabras de Dios. En segundo lugar, háblale al oído a Dios a través de la oración. Y en tercer lugar, participa en su cuerpo. Participa de la comunión con Dios. Y en cuarto lugar, comparte tu testimonio. Si bien no podemos compartir el testimonio yendo de aquí para allá, podemos hacerlo a través de los medios virtuales. Pero compartamos nuestro testimonio con otros. Seamos de bendición para otros. Para muchos otros que quizás no conocen, no tienen esperanza y no tienen la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Escribe David Matis, actúa regularmente para obtener más de Dios en tu mente. Que podamos, hermanos, aprovechar el tiempo, viene el tiempo en medio de esta pandemia, que podamos obtener más de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, imitar su ejemplo. Y esto, hermanos, nos va a hacer más parecidos a Cristo cada día. Por eso la razón es importante conocer a Dios. Y debemos escucharle a Él si le conocemos. Es indispensable que podamos escuchar la palabra de Dios a través de la Escritura, la voz de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto. En segundo lugar, ¿cuáles son los resultados de conocer a Dios? ¿Cuáles son los resultados de conocer a Dios? En primer lugar, comunión profunda.
Primera Juan capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Son personas que tienen algo en común que compartir. Cuando hablamos de comunión, tiene que ver con eso. Son personas que tienen algo en común que compartir. Nosotros, hermanos, tenemos una relación de padre a hijo con Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Una relación personal con Dios tiene muchas de las mismas características que distinguen a una relación personal entre dos personas. Por ejemplo, incluye reconocimiento mutuo. Cada uno conoce al otro. ¿Y cuánto conocemos a Dios, mis hermanos? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto sabes de Él? ¿Cómo es Él? ¿Y cuánto sabe Él de nosotros? ¿Cuánto nos conoce? Sin duda, hermanos, Dios tiene un conocimiento absoluto de nosotros. Conoce cada detalle de nuestra vida. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. Dios es un Dios omnisciente. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras motivaciones. Dios conoce todo absolutamente de nosotros. Él, como dice el salmista en el Salmo 139, Él sabe nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Él sabe todo. Él conoce todo. Él sabe cómo estás en esta mañana. Él te conoce. También la apertura mutua. Cada uno puede acercarse al otro. Y tenemos un libre acceso a Dios. No necesitamos de mediadores. El único mediador, hermanos, es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si tú, amigo, que escuchas en esta mañana la palabra de Dios y estás lejos de Dios, no conoces a Dios y aún no te has acercado a Dios, puedes acercarte a Dios en esta mañana a través de Jesucristo. Ese es el puente, el acceso a Dios. Es el único camino, es la única forma de acercarse a Dios. Y si tú quieres conocer a Dios en esta mañana, debes hacerlo a través de Jesucristo. Intereses mutuos. Cada uno comparte con el otro. Si realmente conoces a Dios, debe tu interés estar en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, en la voluntad de Dios. Respeto mutuo. Cada uno honra al otro. Especialmente, hermanos, nosotros debemos honrar este nombre. Debemos honrar a Dios. No hay persona más importante, como dijimos hace un momento. Dios es la persona más importante. Dios es digno de todo honor, de toda gloria, de toda honra. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice que designó a 12 para que estuvieran con él. Estar con el Señor antes que con la familia y los amigos. Lo que hemos de hacer, hermanos, va a ser el resultado de estar con Él. Cuando tú estás con Él, Él te forma, Él te moldea. Por eso, hermanos, es importante este asunto de la comunión con el Señor. ¿Quién nos da la vida espiritual? El creador de la vida espiritual, hermanos, es Dios. Y Génesis 39, 1 y 2 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con él, con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios tenía un propósito especial con José. Recordemos siempre, hermanos, nosotros somos servidores del Señor, y nada más. Pero José, hermanos, quería andar con el Señor. José era amigo de Dios. Y el capítulo 39, versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo se dio cuenta su amo de esto? Que Jehová estaba con él. ¿Saben, hermanos? Por su devoción personal. Él quería lo que Dios quería. José. Hermanos, esto es un asunto muy importante. Vas a hacer todo aquello que Dios es. Si nosotros
caminamos con Dios, si nosotros tenemos una comunión estrecha con Dios, vamos a desear y anhelar las cosas de Dios. No importa en qué circunstancia te encuentres en esta mañana, nunca descuides tu comunión con el Señor. Nunca descuidemos nuestra comunión con Dios. En segundo lugar, ¿cuáles son los resultados de conocer a Dios? No solamente este asunto de comunión profunda, estrecha, sino también fortaleza interior. Quizá estás cansado en esta mañana, cansado de tantos problemas, de tantas situaciones difíciles, de tanta tensión, de tanto estrés, de tanta preocupación. Tienes cansancio. Quizás estás demasiado estresado. ¿Tienes gozo en tu corazón en esta mañana? Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza, hermanos, viene del Señor. La fuerza interior viene del Señor. Y este es un resultado de haber conocido a Dios. Fortaleza interior para enfrentar el día a día con valor, con energía. El problema es que tomamos las cosas en nuestras manos. Dejemos todo, hermanos, en las manos de Dios. No trates de controlar todo. Es imposible controlar el avance de esta pandemia. Quizás hay mucha preocupación en nosotros, hermanos, ya en este barrio en el cual se encuentra el espacio físico de la iglesia. En este barrio, hermanos, ya hay mucha preocupación por esto del coronavirus. Y es natural que haya preocupación en nuestros corazones. Pero quien está en control de todas las cosas es Dios. No hay cosa que más nos agrada en la vida que esto, que Dios está en control de todas las cosas. Hermanos amados, el desgaste mental, el desgaste emocional es agobiante a veces. Trae mucho cansancio. Por tanto, yo quiero invitarte en esta mañana que puedas tú descansar en el Señor, que podamos descansar en Dios. Dice Colosenses 1:29, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo. Pero dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hay un poder, hermanos, que obra poderosamente en nosotros, el poder del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. No hacemos nada en nuestras fuerzas. La fortaleza interior viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pablo dice que trabajaba, se esforzaba. Tristemente, hermanos, vivimos, hermanos, en un tiempo donde hay poco esfuerzo, poco sacrificio en muchos. Pero Pablo, hermanos, no lo hacía en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Solo así, hermanos, tendremos gozo en todo lo que hacemos, en la obra de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas del Señor? La fortaleza interior, hermanos, viene de Dios, de la presencia de Dios en nosotros. Nosotros, hermanos, nunca vamos a retirarnos de este asunto de servir a Dios. No hay edad para retirarse. Serviremos a Dios, amaremos a Dios, hermanos, hasta los últimos días de nuestra vida. Por tanto, quiero decirte en esta mañana que aunque te encuentres en medio de pandemia, de hambre, de situación difícil, no desistas por nada del mundo. Sigue adelante. Mantente firme en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor, hermanos. Este es uno de los resultados de conocer a Dios. Fortaleza interior. Fortalécete siempre en el Señor. No hagas nada en tus propias fuerzas. ¿Cuáles son los resultados de conocer a Dios? En tercer lugar, una vida rendida a la guía del Espíritu Santo. ¿Te falta dirección? ¿Te sientes vacío? Probablemente es que porque el Espíritu Santo está contristado en tu corazón. Has contristado el Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen, pues eso llevará al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hermanos, el día en que hemos rendido nuestra vida al Señor. La presencia del Espíritu Santo aquel día vino a nosotros. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero aquí se habla, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. La comunión verdadera con Dios, hermanos, no se promueve
por la embriaguez, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo presenta un mandato para que los creyentes vivan todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. Debemos permitir, hermanos, que la palabra de Dios controle nuestra vida, que las promesas de Dios guíen nuestra vida. Gálatas 5:16 dice, en la versión Dios habla hoy, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer los propios deseos, los malos deseos. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo, que mora en ellos como un poder personal para vivir de forma agradable a Dios. Andad, vivid en el Espíritu. Está indicando, hermanos, una acción continua, un estilo de vida, hermanos, habitual. Andar implica progreso, hermanos. Debemos andar, debemos vivir, hermanos, en el Espíritu. Y es muy importante entonces llenarnos de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de las promesas de Dios. La palabra de Dios debe habitar en abundancia en nuestros corazones. Hermanos amados, a lo largo de estos años que tengo de vida cristiana, algo he aprendido. Tengo que rendir mi vida a la guía y el poder del Espíritu Santo cada día. Así en mi humanidad, en mi carne, hay muchos motivos por los cuales podría desfallecer. Podría dejar de servir a Dios quizá. Podría desistir en mis fuerzas. No alcanza mis fuerzas. Este cuerpo se cansa. Las preocupaciones, las situaciones de la vida a veces le agobian a uno. Pero la fuerza viene del Señor. El poder del Espíritu Santo. Dejemos que Él obre en nuestra vida. No hagamos nada en nuestras fuerzas. En todo momento, hermanos, yo quiero estar en sintonía con el Espíritu Santo. No hagas las cosas, hermano, por tus fuerzas. En esta mañana quiero invitarte a ti, a que puedas rendirte completamente a la voluntad del Espíritu Santo. Solo así podrás ser una persona espiritual. Espiritual es la palabra que la Biblia utiliza para describir a una persona que lleva a cabo todo guiado por el Espíritu Santo. Alguien que es producido, moldeado por el Espíritu Santo. El crecimiento en la vida cristiana, hermanos, viene a través de la acción de Dios. Es Dios obrando en nosotros. Vivimos la vida de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivamos la vida cristiana, hermanos, en nuestras fuerzas. Rindámonos al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. A la voluntad, a la guía del Espíritu. Deja que tu vida sea usada por el Señor. No pongas resistencia. Ríndete por completo a la guía y el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestras vidas deben estar controladas por el Espíritu Santo de Dios. Hemos hablado, hermanos, en esta mañana de conocer a Dios. ¿Conoces a Dios realmente? Si tú no conoces a Dios, yo te invito en esta mañana que puedas venir a Cristo, que puedas venir a Dios a través de Jesucristo, que puedas conocerlo a Él de manera personal. Puedas decirle en fe, Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que estoy lejos de ti, yo sé que tengo muchos problemas, muchas situaciones difíciles, tengo un vacío interior en mi corazón, pero en esta mañana sé que tú tienes el interés vivo de conocerme, de tener una relación personal conmigo, y yo quiero en fe en esta mañana rendir mi vida a ti. Reconozco mis pecados, reconozco que estoy lejos de ti, pero quiero invitar a Jesucristo el Salvador a mi vida en esta mañana y quiero entregar mi vida a ti. Si tú quieres hacer eso, yo quiero que tú, allá donde estás, puedas orar, expresarle las palabras que vengan a tu mente y a tu corazón en esta mañana. Decirle que tú crees en Él, que Él es real y que también es tan real que Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por tus pecados, el justo por los injustos, fue clavado en una cruz. Y gracias a esa muerte nosotros tenemos la posibilidad de poder acercarnos a Dios en persona, a través de ese mediador,
de conocer a Dios. Y te invito en esta mañana a creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Y así de esa forma serás salvo. Y a todos los que ya conocemos a Dios, que sigamos creciendo en perfección, que sigamos conociendo a Dios cada día. No dejemos de escuchar a Dios hablar y no dejemos de hablarle a Dios a través de la oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte cada día mucho más. Guía nuestros pasos, guía nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca en este tiempo difícil, Dios, para no decaer, y mucho menos, Padre Santo, para, Señor, desistir. Ayúdanos, Padre, a poder vivir una vida consagrada a ti, Señor, cada día. Una vida rendida, Señor, al Espíritu Santo. Que tú guíes, Señor, nuestras decisiones y todo lo que hacemos, Señor. Y en esta mañana queremos descansar en ti. Traemos todas nuestras cargas. Todo, Señor, lo que pasa por nuestra mente y por nuestro corazón, lo traemos en esta mañana a ti, Señor. Que tú, Señor, tomes nuestra vida. Que tú pongas paz en nuestros corazones, Señor. Que tú nos ayudes en el día a día, Señor, a transitar en este peregrinaje, Señor, tan difícil para muchos de nosotros. Y también te ruego, Padre, en esta mañana, por aquellos, Señor, que han decidido entregar su vida a Jesucristo, a entregar su vida, Señor, a ti, a rendirse a los pies de Cristo, reconociendo que son pecadores, Señor, que tu misericordia, que tu perdón y tu gracia se extienda, Señor, sobre cada uno de ellos, que en fe, Señor, en esta mañana han venido a ti, Señor. Tú puedas, Señor, perdonarlos, limpiarlos de todo pecado, Señor, y transformar su vida, Padre. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.